liderando nuestra debilidad. Hoy hablaremos de un personaje que se llama Moisés. Es muy conocido por nosotros. Es uno de los líderes más importantes de Israel. Es tan valorado y tan tenido en alta estima Moisés, que Dios decidió enterrarlo en un lugar donde nadie supiera. ¿Por qué? Porque quería librar a la gente de la idolatría. Si la gente hubiera sabido dónde, o si la gente supiera dónde enterró Dios a Moisés, porque ni el mismo diablo lo sabe, ya estarían vendiendo tierra de la tumba de Moisés. Y es que, ¿por qué razón? Porque es que Moisés fue muy querido. Fue una persona que lideró, hermano, con el propósito de Dios. A esa edad ya tan avanzada, pudo liderar esos 40 años el pueblo de Israel y fue de grande bendición. Pero al inicio no fue así. Cuando él tenía 80 años, se le presentó el Señor en una zarza. Y allí el Señor le habla y le dice: yo he oído la oración de mi pueblo. Porque es verdad que hay momentos donde las naciones pasan un momento duro, porque hay de pronto un faraón que oprime, un faraón que odia las cosas de Dios, pero Dios escucha la oración de su pueblo. Y levantó a Moisés, pero Moisés no quería ir porque se sentía incapacitado, se sentía muy débil. Y aquí es donde viene este momento para que Dios nos ministre a través de su palabra. Y es que como Moisés, todos también tenemos debilidades. Tenemos áreas donde nos sentimos insuficientes, nos sentimos inseguros e incapaces. Esa debilidad, escuche bien, esa debilidad que usted tiene, que yo tengo, no nos descalifica para servir a Dios, pero sí nos está impidiendo que le sirvamos como debe ser. Pero si lideramos esa debilidad, si la lideramos, ella no nos va a dominar. Porque de eso se trata, liderar, dominar, y no que ella nos domine. Así que si lideramos esa limitación, esa debilidad, entonces tendremos y obtendremos el plan de Dios para nuestra vida y para nuestra familia. Muchos pasan los años y terminan diciendo: yo pude haber sido un buen arquitecto, pero el miedo. Yo pude haber sido un buen abogado, pero la pereza. Este mensaje es para esas personas que tienen limitaciones. Si hay alguien aquí que tiene limitaciones, ese mensaje es para usted. Porque Dios no está buscando perfectos. Dios busca gente imperfecta para perfeccionarlo a través de su Santo Espíritu. Alabado sea el Señor. Yo soy uno de esos que soy bastante imperfecto y quiero que Dios me perfeccione por su palabra y por su poder. El mensaje de hoy es este: no dejes que tu debilidad te limite. Deja más bien que Dios la use para manifestar su gloria. Para que al final de tus días, al final de tu existencia, tú puedas decir: yo pude, yo lo logré, lo pude hacer. No porque por mi poder, no por por mis cualidades, sino más bien a pesar de mis debilidades, porque Dios me ayudó. Hay muchas clases de debilidades. Y yo pregunto: ¿cuál es tu debilidad? El miedo al fracaso, la falta de fe, la inseguridad, el orgullo, la falta de perdón, la duda, falta de la disciplina, falta de carácter, la timidez, el miedo, la falta de paciencia, la ira, la pereza, el temor al rechazo, la falta de dominio propio, y estas y otras más limitaciones y esas y otras más debilidades nos están impidiendo que podamos llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Primero que todo quiero que mencionemos esto: la debilidad de Moisés. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? Su hablar. Él dijo: no sé hablar. No soy una persona que habla rápido, correctamente, que tiene un glosario rico y que sabe pronunciar. Yo soy de esas personas que me da miedo hablar en público. Moisés no se sentía preparado para la tarea que Dios le estaba asignando. Cuando el Señor lo llamó desde la zarza, él le respondió con esa terrible excusa, y es: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Cuál era esa debilidad? La comunicación. Algunos dicen que él era tartamudo, ¿verdad? Otros dicen que él tenía más
el idioma egipcio que el mismo hebreo y se le dificultaba hablarle al pueblo hebreo. Lo uno o lo otro, tartamudo o que no hablaba bien con fluidez, lo uno o lo otro. Él veía en su hablar una debilidad como una barrera fuerte. Mas Dios lo que único que veía era una oportunidad para glorificarse en la vida de Moisés. Moisés se miraba al espejo y lo único que veía era una limitación. Lo único que veía era: yo no seré capaz de hablarle a la gente. Póngame a mí a arriar ovejas, póngame, porque eso era lo que estaba haciendo, cuidando ovejas, moviéndolas de un lado para el otro. No tenía que hablarle, no tenía que decir cosas, no tenía que motivarlas, no, simplemente estar ahí con ellas y protegerlas. Póngame a mí ese trabajo, pero eso de hablar en público, eso no va conmigo. ¿Cuántas veces uno le dice a un hermano: hermano, prepárese para que predique el otro año? ¡Ay, se sienten morir! Pastor, pero tiene que decírmelo con más tiempo. Y dicen: no, yo hablo bien aquí al frente, pastor, pero yo en público yo no soy capaz de hablar. Es que yo trato de hacerlo, pero no soy capaz. Así se sentía Moisés. Pero una pregunta: cuando usted ve al espejo, cuando usted se ve al espejo, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve cuando mira al espejo? Tal vez no soy digno, tal vez más bien soy como alguien pecador. Yo lo que veo es un carnal, yo lo que veo es un miedoso, yo lo que veo es una persona que no tiene la capacidad de servirle tal vez a Dios. No sé qué es lo que usted vea cuando mira al espejo, pero le digo una cosa: lo que usted está viendo no lo está viendo Dios. Dios está viendo cosas grandes en su vida. Te miras al espejo y dice: yo soy un fracasado, yo no sirvo para nada. Pero Dios está diciendo: yo quiero glorificarme en tu vida, porque yo soy el que te ha creado y sé hasta dónde puedes llegar. Gloria a Dios. Él tenía sus limitaciones. Es muy bueno saber cuál es nuestra limitación. Es muy bueno saber, conocer qué es lo que nos están pidiendo para poder trabajar sobre esa limitación. Como segundo punto, la respuesta de Dios. Hay una respuesta de Dios para tu debilidad. Hay una respuesta. Si tú le dices a Dios: Señor, no soy capaz en esta área, tengo esta dificultad, soy muy perezoso, Señor, soy muy iracundo, Señor, soy muy impaciente, no sé, cuál sea tu debilidad, tú le hablas, Dios te va a responder. Y Dios le respondió a Moisés. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Yo estaré con tu boca. Amén. Tu debilidad es en la comunicación, el hablar. Dios le dice: yo estaré con tu boca. O sea, estaré con tu debilidad, estaré con tu limitante, estaré ahí. Me gusta porque Dios no le dijo a Moisés: yo voy a sanar tu hablar. Si era tartamudo, el Señor no le dijo: yo voy a sanar esa situación. No, Dios no le dijo: yo voy a sanarte. No, Él le dijo, el Señor: yo estaré con tu boca. Alabanzas al Señor. Esto es muy importante. Dios no nos va a quitar la debilidad. Repito, Dios no nos va a quitar la debilidad que tengamos, pero Él promete estar presente en medio de esa situación. No es que Dios me la quite, que voy a orar, que voy a ayunar, que voy a vigilar para que Dios me quite ese miedo. Eso es bueno, orar y ayunar por esa debilidad, pero hay que enfrentarla y hay que liderarla. Hay que montarse como lo hacen en los llanos, en ese caballo, y domarlo y decir: no, conmigo usted no puede, porque Dios está conmigo y Él me prometió estar conmigo aún en mi debilidad. Dios estará contigo en tu debilidad, pero tienes que dominar esa lujuria. Dios no te va a quitar eso, porque todos tenemos esa situación. Todos estamos encarcelados en esa carne, en esta carne pecaminosa que le gusta el pecado, la lascivia, la lujuria, todo eso. Eso nos incapacita para servirle a Dios, pero Dios no te dice, te desecha por eso. Te dice: tienes que dominar, tienes que tener dominio propio en esa situación y saber que yo estoy contigo y te voy a ayudar. Segunda de Corintios 12:9 nos habla de otro personaje que también manifiesta una debilidad, a lo cual él le dice a Dios: Dios, quítame esto me está limitando, quítalo por favor. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho,
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se dice que este hombre llamado Pablo tenía una limitación en sus ojos, que salían unas especies de carchas y que él se sentía mal por su aspecto, su rostro, sus ojos, como tenía esa situación. Incluso él más adelante en Colosenses dice: os escribo con letra grande. Pareciera que tuviera una dificultad en la vista, que aún le tocaba escribir grande para poder ver. Tenía una limitación, su aspecto, se sentía mal. Y él le decía: Señor, cámbiame, transfórmeme, quítame esta situación, sáname. Pero Dios le dijo: no, no, no. 3 veces le dice no. Simplemente tienes que saber, Pablo, que tienes que saber que mi gracia es suficiente. Que te sientas así, que no puedas ver, que esto, no, tranquilo. Sepa que yo esté contigo, aun cuando botes escarcha, aun cuando la gente te rechace, te mire así raro. Entiéndalo, la gente te puede dejar, pero yo siempre estaré contigo. No importa la debilidad que usted pueda tener, y la gente te podrá dejar, pero Dios siempre estará contigo. En cuanto a la presencia de Dios, amados hermanos, la presencia de Dios llena nuestra debilidad. Hay una debilidad muy notoria en usted, pero cuando estamos con Dios, esa debilidad ya no se ve. Esa debilidad, porque la presencia de Dios lo llena todo. Esa debilidad se convierte en fortaleza. 2 Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Hay una debilidad, hay un miedo, hay una incapacidad. No somos perfectos, no somos grandes oradores, no somos grandes, importantes personas. Sin embargo, en eso Dios se va a glorificar. Amén. Hermano, hay que decir algo: es que usted y mi persona no necesitamos hablar perfecto. Es más, no necesitamos cantar o predicar perfecto. Solo necesitas que Dios esté contigo. Moisés no hablaría por una habilidad, sino hablaría por la unción de Dios. Y permíteme mirar el tercer punto que le he colocado: transformación. Tu debilidad en Cristo va a pasar por una transformación para la gloria de Dios. Moisés fue el hombre que Dios usó para escribir el Pentateuco. Él escribió Génesis, Éxodo, Levíticos y Números. Y estos 4 libros eran expresiones de Dios para el pueblo. Era Dios hablando al pueblo, Dios dando el mensaje al pueblo. Pero el 5.º libro, llamado Deuteronomios, es muy diferente. Él escribió también Deuteronomios, que en hebreo es Devarim, que significa palabras o discurso. Y esto es algo irónico, porque el hombre que decía no tener palabras terminó escribiendo el libro llamado Palabras. Porque eso significa Devarim, significa palabras o discurso. El hombre que decía no soy capaz, no soy fácil de palabras, terminó escribiendo Devarim, es decir, Deuteronomios, que se titula Palabras. Alabado sea el Señor. Usted que decía que era un miedoso, terminarás escribiendo un libro llamado Fortaleza. Usted que decía que mi debilidad, mi limitante es la pobreza, terminarás escribiendo un libro de cómo superar en medio de la crisis. Usted que decía mi debilidad es la enfermedad, es lo que me está impidiendo servir a Dios, terminarás escribiendo un libro o un cántico, una canción donde muestre que aún en la enfermedad también se puede servir y adorar el nombre del Señor. Dele ese fuerte aplauso a Dios en esta hora. Pero donde Moisés se hubiera quedado en su limitación, en su debilidad, donde él no hubiera liderado su debilidad, hermano, hubiera perdido el privilegio de haber escrito Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios. Alabado sea Dios.
¿Alguien recuerda cómo se dice Deuteronomios en hebreo? Devarim. ¿Y qué significa? Palabras o discurso. Su fortaleza no fue la elocuencia. La fortaleza de Moisés no fue la elocuencia. La fortaleza de Moisés fue la obediencia. Tal vez usted no hable mucho y no tenga habilidades para cantar, tocar un instrumento, para hablar, para dirigir, predicar, para orar en público. Pero si usted es obediente, usted asume el reto. Un hermano lo pusieron a predicar en la iglesia y el hermano, yo lo veía que hablaba bien y hablaba bonito y conversaba y todo, y nos hacía reír. Pero cuando lo pasaron a predicar, él predicó solo 5 minutos, temblando y sudando. Hermano, era una cosa tremenda y con debilidad. Y a la final dijo, bueno, hermanos, esto es lo que Dios me dio. Bueno, la verdad Dios me dio más, pero no fui capaz de decir lo que Dios me había dicho. Hermano, y oró y terminó. Y dijo, no, ay, me siento mal. ¿Para qué me ponen a mí en esas cosas? Yo lo hice por obediencia, pero es que yo no soy capaz. Y yo le dije, en 5 minutos, todas las verdades que Dios me habló a través de usted, no las pude comprender en 40 minutos que otra persona puede hablar. Esos 5 minutos de obediencia que usted lo hizo con tanto esfuerzo, para mí fue una bendición. Y hasta el día de hoy todavía me acuerdo de esas palabras. A su nombre sea la gloria. Amados hermanos, quiero decirle que la fortaleza más grande que puede ocupar o que puede opacar cualquier debilidad es la obediencia. No necesitas hablar bonito, lo que necesitas es obedecer fielmente a la palabra de Dios. Amén. Necesitas obedecer fielmente la palabra de Dios. Dios no busca oradores perfectos, sino mensajeros obedientes. Amén. Repito, Dios no busca oradores perfectos. Dios busca mensajeros obedientes. Porque es mejor escuchar un tartamudo que tenga temor a Dios y no un predicador que sea un rebelde. Hay muchos que hablan bonito y hasta lo hacen reír a uno. Tienen una oratoria, tienen un manejo de masa, de multitudes. Es increíble. Yo a veces digo, wow, me gustaría tener eso. Pero, hermano, vaya a saber la vida espiritual. Lo uno que yo puedo decir, y yo lo he escuchado a muchas personas, a personas muy grandes, obviamente por televisión, y a personas muy humildes por televisión y también personalmente. Y en ocasiones he escuchado a hermanos pastores del campo que hablan de una manera que solamente uno puede entenderlos con un diccionario del campo. Y a veces uno puede ver esas personas que hablan así, y yo iba por allá y me tocó subir la subida y bajar la bajada y dar vuelta a la redonda, una cosa increíble. Pero no importa que tenga problemas en esa situación, lo importante es la gracia de Dios, que la presencia de Dios esté en esa persona. Y no grandes oradores, eruditos que son rebeldes y lo único que transmiten es pecado, es rebeldía, orgullo. Uy, qué feo hablar con alguien orgulloso y oír a alguien orgulloso. Qué feo es eso. La iglesia debe más bien reflejar la humildad de Dios. Amén. Ay, que nosotros somos la mejor iglesia. A ver, todo, iglesia de la paz. No, aquí hay una iglesia y es la novia de Cristo. Amén. Alabanzas al Señor. Y no es la mejor, gloria a Dios. Es la novia de Cristo a pesar de lo que es. A su nombre sea la gloria. No importa que usted no hable muy bien. Si usted es obediente a Dios y humilde, le va a ir muy bien en la vida. Y permíteme mencionar algo: liderar nuestra debilidad. Este cuarto y último punto nos habla de liderar nuestras limitaciones. Liderar nuestra debilidad no significa negarla. No significa negarla. Yo soy miedoso. No tengo que estar diciendo, no soy miedoso. Yo no soy miedoso. No, yo la verdad es que sí soy miedoso. Me da muchísimo miedo hablar en público. Pero aquí en la iglesia no, ya me acostumbré. Todavía no me he acostumbrado.
Es un miedo, hermano, que solamente Dios sabe. Que yo a veces los sábados ni puedo dormir nada, hermano, es de esa preocupación. Dios mío, que predico, ¿cuál es el mensaje mañana? Es ¿cuál, Señor? Ayúdeme. Gloria a Dios. Y bueno, si Dios mío, uy, esto está como difícil, Dios mío. Y que no, hermano, el sueño se me va por el miedo en hablar. Tal vez alguien dirá, pero pastor, la familia, somos en Cristo. ¿Y cuántas veces no le hemos perdonado tantas cosas que usted ha dicho ahí como tan verdad por allá de la joya honda? Pero no, hermano, uno le da de todas maneras miedo. Uno tiene ese miedo y yo no puedo negar que tengo miedo. Lo que sí puedo hacer es trabajar sobre ese miedo. Hay que reconocerlo, pero ponerlo bajo el control de Dios. Es verdad que tengo miedo, es verdad que tengo esta limitación, es verdad que soy muy iracundo, es verdad que soy muy impaciente, es verdad, pero vengo en oración y coloco esta limitación. Señor, no permitas que el miedo me robe la bendición de poder servirte, no permitas que la enfermedad me impida el poder servirte, Señor. Alabado sea el Señor. No hay que negarla, hay que reconocerla y dejarnos usar con la originalidad de Dios en nuestra vida. Amén. Dios quiere usarte a ti como eres. Déjese usar por el Señor. ¿Cuántas veces vemos personas importantes y comenzamos a imitarlas a ellos y a remedar a esas personas? ¿Quién lo hizo? Cristo. Y a su nombre, gloria. Levanta la mano y sonríe, Cristo te ama. Para ver si suceden los mismos milagros que hacía Gigi Ávila, gloria a Dios. Y comenzamos no a predicar como nosotros, sino como Gigi Ávila. Comenzamos a cantar, vamos, ¿cuánto dejaron sus manos? Y cantar como lo hace tal vez Juan Carlos Alvarado. Y él hace esa pregunta, ¿cuánto dejaron sus manos? Va a llegar alguno al concierto, ay, algo sí se me olvidaba, ¿no? Pero son expresiones de ellos. A él no se le escucha mal porque es una expresión de él. Pero yo vengo aquí al culto, ¿cuánto dejaron sus manos? A hacer el ridículo. Dios quiere usar mi vida, ser original. No, pero es que nadie quiere oírme a mí. La gente quiere oír, sí, al original. Al original quieren oír, pero usted también es original. No es que voy a hacer como Marcos Witt, pero por ahí el de Temu, porque usted no es el original. Y eso no da gozo, sino da tristeza. Es mejor ser original. ¿Cuántos decimos amén? Moisés no dejó que su hablar lo limitara. Él no dejó eso. Más bien usó su hablar para servir a Dios. El líder, hermano, él lideró prácticamente su debilidad. No hable, no diga, usted no puede. ¿Cómo va a ir donde un faraón, una persona tan importante? ¿Quién le va a creer allá al pueblo hebreo? Usted mató a alguien, usted salió corriendo, lleva 40 años huyendo por allá en el desierto. Usted lo único que sabe hablar es oveja. Este hombre, Moisés, convirtió su temor en obediencia. Convierta esa impaciencia en obediencia a Dios. Convierta esa ira, conviértala en obedecer a Dios. Su tartamudez lo convirtió en un mensaje para la gloria de Dios. Su inseguridad en dependencia total de Dios. Él, hermano, como no era fácil de hablar, le tocaba depender mucho de Dios. Hermano, Dios quiere eso en su vida, que usted no sea confiado en un conocimiento que usted tenga, sino que usted dependa de Dios. Yo, Señor, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé hacer esas cosas, pero aquí estoy en tus manos. Estoy orando para que tú me des la gracia, para que tú me des la unción, para que tú me des el poder. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto podemos darle un fuerte aplauso a Dios? Aleluya. Amados hermanos, Moisés nos enseña que la debilidad no es el final, sino es el comienzo de algo grande. Eso no es lo que te ha marcado el final. Hay algo grande que viene de parte de Dios para tu vida. El hombre que dijo, no puedo hablar, fue el instrumento para proclamar los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué tal eso? El que decía no puedo hablar fue el hombre que Dios usó para los 10 mandamientos. El que decía soy muy tímido para hablar terminó escribiendo un salmo para la gloria de Dios. O sea, terminó componiendo un cántico, una canción para Dios. ¿Cuál fue el salmo que escribió Moisés? Salmo 90. Entonces, el hombre que se sentía torpe
habló con Dios cara a cara. Si usted es capaz de hablar con Dios, hermano, puede hablar con cualquier otra persona en esta tierra. Alguien dijo, de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. Si usted ve que hay una limitación, dígaselo a Dios y Dios te va a dar la fortaleza, la habilidad y el poder para estar enfrente de cualquier persona e incluso de cualquier número de personas. Cuando tú lideras tu debilidad, inspiras a otros a creer que Dios puede usarlos también. Yo veo ahora a Moisés y digo, si Dios usó a Moisés, si Moisés fue usado por Dios y tenía esa dificultad, no era un orador, no era fácil de palabra, creo que Dios también puede usar mi vida. Tus limitaciones en las manos de Dios puede cambiar una generación. Usted puede servir a Dios, pero no deje que ninguna limitación le impida servir a Dios. Dios quiere ayudarte, Dios quiere iluminar tu camino y poner eso, hermano, en la gloria de Dios. Alguien dijo, ¿por qué nació así? ¿Porque pecó él o sus papás? Jesús dijo, ni él ni sus papás. Nació así para que se vea la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué yo tengo esta ansiedad y esta depresión? ¿Por qué yo sufro de tanto miedo? ¿Por qué yo tengo esto, Señor? Porque yo me quiero glorificar en tu vida, te dice Dios. Yo quiero mostrarle al mundo que yo puedo usar tu vida. Aleluya. Dios no quiere cambiar tu voz, Él quiere darte su voz. Tu debilidad no es tu final, es el punto de partida para que veas la gloria de Dios. No huyas de tus debilidades, preséntalas a Dios y Él hará de esa debilidad un ministerio grande. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu limitante? ¿Cuál es eso que está impidiendo que tú veas la gloria de Dios en tu familia, en tu economía, pero sobre todo en el servir a Dios?